Te voy a presentar y ya te doy el pase para que puedas hablarnos de esto. Bueno, Eduardo Brandenburg. Para que me voy a poner en cámara. Ahí está, perfecto. Eduardo Brandenburg, licenciado kinesiólogo fisiatra de la UBA, Argentina, licenciado en terapia física y rehabilitación, director de los departamentos de Ciencias Aplicadas al Deporte en los clubes de fútbol Santos Laguna, Atlas y TMFC de Jaiba Brava, coordinador educativo y docente acreditado por la Asociación Española de Vendaje Neuromuscular y por el Taping Neuromuscular International para México y Latinoamérica y un montón de otras cosas más que si me quedo nombrándolas te quito todo el tiempo de exposición. Sin más preámbulos, Eduardo Brandenburg, muchas gracias por venir y aportar tu conocimiento. Bueno, gracias, Oba. No te conozco, te acabo de conocer recién cuando estaba terminando la conferencia anterior, y Ángel, que lo conocí también vía digital, como nos conocemos muchas personas en este momento. Y obviamente muchas gracias a ustedes por invitarme y por pensar en esta causa importante, ¿no? Solidaria que nunca es poco lo que hacemos en ese aspecto. Así que todos los que inviten obviamente se van a sumar para compartir lo que saben, que quizá algunos ya lo que voy a expresar en esta conferencia, algunos ya lo viene haciendo, o ya lo vio, o ya lo hizo, y otro pues puede, como dice acá, la electroestimulación funcional puede ver otra forma de aplicarla o de utilizarla. Entiendo que por ahí en el grupo de gente que me está escuchando son quizá la mayoría, si no todos, profesores de educación física o preparadores físicos o entrenadores. Quizá haya algún kinesiólogo o algún fisioterapeuta o algún médico, pero lo más probable es que todos los que estén aquí se dediquen al entrenamiento y no a la rehabilitación. Aunque voy a tocar algunos puntos que les puede llegar a interesar en el tema de mejorar el rendimiento. Bien, el tema de la electroestimulación neuromuscular es un tema que se viene utilizando hace muchísimos años en el deporte. Existen en el mercado muchos electroestimuladores de marcas muy conocidas y muy buenas, que seguramente algunos aplican. La marca Compex es una marca en el mercado que tiene, no sé, más de 25 años. La marca Globus, la marca Miofit, algunas llegaron a Argentina, otras llegaron a otros lugares, generalmente son europeas, de origen europeas, iTech, etcétera, o norteamericanas. En Argentina también se fabrican equipos de electroestimulación con distintos tipos de corrientes. Entonces, quiero ir explicando un poquito de lo que es la electroestimulación y llegar a la electroestimulación funcional o realizada no sentado en una silla o acostado en una cama, sino directamente en el gimnasio mientras estamos haciendo los ejercicios. Bueno, un poquito para hablar de la dinámica de la contracción muscular. Sabemos que hay un fenómeno mecánico en toda contracción. No hablamos de electroestimulación, sino en todo tipo de contracción, como la parte fisiológica, donde hay un desplazamiento de los elementos o las fibras o las miofibrillas contráctiles. Se da un fenómeno químico, esto lo voy a pasar muy rápido, que es la hidrolización del ATP, adenosine-trifosfato, en presencia de calcio, obviamente, y la formación de complejos de las proteínas de actina y miosina, y fenómenos eléctricos que tras el estímulo obviamente nervioso se libera una sustancia química que es la acetilcolina, que es el mediador químico por excelencia que utiliza para que penetren en la placa neuromuscular y obviamente se despolarice la membrana y se produzca la contracción. El resultado final es la contracción muscular. Esto es un resumen, podríamos estar hablando de
de Guyton o de Gannon o de cualquiera de los autores de la fisiología de la contracción muscular, pero entendamos que estos fenómenos mecánicos, químicos y eléctricos son los que se producen. Pero para que haya una contracción muscular, tiene que haber una intención, generalmente, ¿no? Y esa intención es la que dispara todos los mecanismos, como acabamos de mencionar, ¿no? Desde el eléctrico hasta el mecánico, que es el final, el mecánico el que se visualiza, pero la madre de todo es el sistema nervioso. Cuando hablamos de corrientes eléctricas, nos saltamos la intención. Es decir, la intención no cuenta. ¿Por qué? Porque colocamos los electrodos directamente sobre la piel y un aparato que hace electroestimulación. Hay distintos tipos de aparatos, hay distintos tipos de corrientes y ahí vamos a ver cómo se clasifican. Pero lo que quiero decir es que los que se utilizan en el deporte o en la readaptación deportiva o en la rehabilitación deportiva, en general son equipos portátiles. No que tenemos que conectarlos a la corriente eléctrica y que estén, que nos limiten el movimiento. Eso se utiliza más en gabinetes, en camilla, pero los que utilizamos en el deporte para meternos en el gimnasio o en el campo y hacer algún movimiento, hay en realidad o una reeducación o una rehabilitación deportiva o readaptación. Ahí son equipos portátiles, algunos con cable, otros sin cable, wireless, pero con cable aún no hay ningún problema porque se lo puedes colocar en el bolsillo o engancharlo en el pantalón. Hay distintos tipos de clasificaciones de corrientes. Según la función, podemos clasificarlas en electroestimulación neuromuscular, es el NEMS, o electroestimulación muscular. Aquí hay alguna confusión en el sentido de que todo el mundo lo que utiliza cree que es electroestimulación muscular y en realidad lo que está en verde es lo que utilizamos normalmente en pacientes sanos o en deportistas o en gente que tuvo algún problema ortopédico, mientras que el EMS ya se utiliza en pacientes que tuvieron algún problema neurológico. Esto quiero aclararlo porque en general todo el mundo habla de EEM, electroestimulación muscular, y en realidad estamos hablando de electroestimulación neuromuscular porque la célula nerviosa se excita tanto y es tan importante como la célula muscular. No vamos directamente a la célula muscular, sino que también excitamos la célula nerviosa. En el caso de lo que realmente estamos haciendo, según la función, es necesario que el nervio esté indemne. Puede ser de uso domiciliario, es decir, el deportista puede llevarse el equipo a su casa sin una supervisión permanente, se le puede explicar, enseñar, mandar videos, no hay ningún problema, y no hay un riesgo por el tipo de corriente que vamos a ver que estamos utilizando. Se usa en atrofias musculares, básicamente, donde no hay un compromiso nervioso. En cambio, cuando hay una lesión del nervio, una lesión parcial estamos hablando, una neuropraxia, por ejemplo, este debe ser supervisado por un fisioterapeuta o un kinesiólogo, obviamente, y esta especialización, vamos a decir, no podemos dejarlo que lo haga el paciente solo, tiene que ser hecho constantemente bajo supervisión porque hay que ver los cambios y aparte puede o no haber algún riesgo en los cambios del tono muscular o depende del tipo de lesión neurológica que tenga. Según su forma, también podemos clasificar las corrientes de distintas formas. Yo acá hice un pequeño dibujito donde tenemos corrientes cuadrangulares o rectangulares, corrientes triangulares, exponenciales, sinusoidales, dientes de sierra, triatón, etc. Voy a hablar de dos leyes de la electricidad más que de la electroestimulación, pero que aplican y van a entender. Yo lo que quiero que entiendan es cuál tenemos que usar con el deportista, cuál yo les propongo que usen ustedes, los entrenadores o los preparadores físicos o los profes,
que usen ustedes con los deportistas, porque hay muchos tipos de corriente. Y ahora vamos a entender por qué y cuál. Pues algunas leyes fundamentales de la electricidad es la ley de Weiss y Lapick. La ley de Weiss y Lapick dice que la carga, Q es la carga de trabajo, es igual a la intensidad por el tiempo. En electroestimulación la intensidad se mide en miliamperes y el tiempo puede ser dos tiempos. El tiempo que está la corriente aplicándose hasta que hace la pausa, eso se mide en milisegundos, o la corriente, el tiempo, por ejemplo, que podemos trabajar 10 minutos o 20 minutos o 50 minutos con electroestimulación. Son dos tiempos diferentes. Los dos influyen en la carga de trabajo. A mayor tiempo, mayor carga de trabajo. Uno cree que no hay carga de trabajo, uno cree que por ahí no hay sufrimiento muscular o que no hay liberación de CPK, y sí, todo eso ocurre y lo tengo medido bioquímicamente. Después les voy a contar algunas anécdotas. Y la intensidad, mayor intensidad, son directamente proporcional la intensidad y el tiempo con la carga de trabajo. Entonces, si vemos acá, yo con el mouse, a ver si voy a poder marcar, si acá abajo en la ordenada, digamos, esta es la abscisa, en la ordenada tenemos el tiempo, y acá hablamos de, vamos a suponer que yo hubiera dibujado todos igual, 200 milisegundos, 200 milisegundos, 200 milisegundos, y así en todo tipo de forma de curva, de corriente, y acá hubiera hecho todos a la misma altura, en el dibujo, por ejemplo, 10 miliamperes, por poner un ejemplo. De todas estas, ¿cuál creen que sería la que genera más carga de trabajo? Bueno, la que genera más carga de trabajo de todas estas es la cuadrangular o la rectangular, porque estos 200 milisegundos se repiten acá a los 10 miliamperes, mientras que a los 10 miliamperes, acá no sé cuánto habrá, 2, 3 milisegundos, o acá un poquito más, acá un poquito menos, etc. No quiere decir que estas no sean malas tipos de corrientes, pero no son las que más generan carga de trabajo. Entonces, por ejemplo, en una sinusoidal, para que yo tenga aquí 200 milisegundos, debería aumentar, no sé, voy a inventar un número, debía aumentar 15 o 18 miliamperes. Por tal motivo, entonces, no es algo sumamente agradable, obviamente, en algunos casos hasta podría algunos sentirlo medio desagradable la electroestimulación. Por lo tanto, ¿por qué meter más corriente en el cuerpo si no es necesario? Entonces ya vamos entendiendo que, según esta ley, si yo quiero trabajar con mucha carga de trabajo, que en el deportista sí me interesa, entonces voy a utilizar, de mi elección va a ser la corriente cuadrangular o rectangular. ¿Okay? Estos términos son más específicos de la rehabilitación, en el tema de la intensidad, de la reobase y de la cronaxia, que es el tiempo mínimo, pero tienen que ver específicamente con lo que acabo de comentar. Y la ley de Ohm en realidad tiene que ver es una ley eléctrica de la resistencia, es igual al voltaje sobre el amperaje, y obviamente acá hay ciertas estrategias donde yo puedo disminuir la resistencia o aumentar la resistencia, y ahí veo que me conviene. En general, los fabricantes de electroestimuladores ya te venden el electrodo con un tamaño específico, pero a mayor tamaño del electrodo, cuanto más grande es, menor resistencia, y a menor tamaño, mayor resistencia, y hay que tener un poquito de cuidado con ese tema, ¿no? Pero está estandarizado. Bien. Otra clasificación es según la frecuencia. La frecuencia se mide en hertz, que habla de ciclos por segundo, ¿no? Entonces, las corrientes de baja frecuencia que se utilizan van de 0, bueno, de 1 en realidad, más que de 0, ¿no? De 1 a 1000 Hz, y se usan para electroestimulación y para electroanalgesia. Las de media frecuencia van, por ejemplo, las interferenciales, van de 1000 Hz a 100.000 Hz, y también se usan para electroanalgesia o para electroestimulación, es decir, para estimular un músculo. Y las de
alta frecuencia no la vamos a utilizar en entrenamiento o en adaptación, esas se utilizan solamente por el kinesiólogo para la rehabilitación y estamos hablando de más de 100.000 Hz. Por ejemplo, el ultrasonido, 1 MHz, digamos, ¿no? Y como dice acá la palabra diatermia, se utilizan para generar calor u otras estrategias dentro de la rehabilitación, dentro de la fisioterapia. Entonces, bueno, ciclos por segundo, tenemos 8 Hz, por ejemplo, en un segundo hay 8 ciclos de la corriente. La corriente puede ser monofásica, es decir, solamente de la fase positiva, o bifásica. La conclusión, que es lo que a mí me interesa, y no voy a ahondar mucho más en la parte técnica de la electroestimulación, porque no viene al caso de la conferencia, sino el uso combinado con el ejercicio. La conclusión final es que, entonces, ¿qué corriente voy a usar para la electroestimulación neuromuscular combinada simultáneamente con el ejercicio, sin lastimar al deportista o al entrenado? Es la corriente rectangular bifásica, simétrica, compensada de baja frecuencia. Esa es la conclusión final. Por lo tanto, si ustedes compran o tienen un equipo, asegúrense que maneje corriente rectangular bifásica y listo. Generalmente es compensada o simétrica, porque para que la sensación no sea tan desagradable. Eso quiere decir que el mismo tiempo de la fase positiva también es el mismo tiempo de la fase negativa, entonces está compensado y la percepción no es tan desagradable o no es desagradable. Y de baja frecuencia. Baja frecuencia, vamos a trabajar por debajo de 200 Hz, si vamos a trabajar con 50, 60, 70, 80 Hz, más o menos en lo que es la electroestimulación. No más que eso. Pero ¿qué pasa con la intensidad? Mucha gente me pregunta, ¿y cuántos miliamperes le tengo que poner? ¿Cuánto le tengo que subir al aparatito? Porque hoy en día la mayoría de los equipos ya vienen con programas preestablecidos, donde, por ejemplo, un programa me dice, no sé, fuerza explosiva o fuerza resistencia, o me dice capilarización, ya tienen nombre y apellido los programas, y está muy bien, y eso me facilita mucho, no tengo que yo acordarme cómo tengo que armar la onda, y eso ya lo estudió un bioingeniero, y está más que probado que no se va a equivocar, y nos ahorra tiempo y margen de error. Pero lo que nosotros sí podemos, hay dos cosas que nosotros podemos cambiar en estos equipos. Uno es el tiempo, es decir, ¿por qué? Porque el programa por ahí dura 20 minutos, pero yo lo corto a los 3 minutos o a los 5 minutos. Una decisión mía cuando yo corto el programa. Y la otra es la intensidad. ¿Cuántos miliamperes le voy subiendo? Y ahí todo el mundo me pregunta, bueno, pero decime, ¿cuánto? Y yo me puse a pensar, yo hace 30 años trabajo como kinesiólogo y hace como 18 años más o menos empecé a trabajar con electroestimulación combinada con el ejercicio, o también llamada electroestimulación funcional. Y a esa pregunta de cuánto le subo, para poder explicarlo, hice este dibujito. Y este dibujito es lo siguiente. Vamos a dividirlo en intensidad, no hablo de números, intensidad sensible, intensidad motora, intensidad fuerza máxima e intensidad dolorosa. Son los nombres que yo le puse. Digamos, no son oficialmente nombres estandarizados, sino que para que yo pueda explicar a esa pregunta, les voy a decir. Cuando ustedes pongan un electroestimulador y empiece el deportista, el paciente, el entrenado a sentir algo, ahí estamos en un nivel sensible. ¿Qué quiero decir? Estamos en una intensidad sensible, que para mí puede ser 3 miliamperes y para cualquiera de ustedes puede ser 5 o 7 o 2 miliamperes, dependiendo. Es más, para mi pierna, para mi cuádriceps puede ser
10 miliamperes o 7, y para mi bíceps o mi tríceps puede ser 2 miliamperes. También depende del músculo. Y para el izquierdo y para el derecho también puede ser diferente, la extremidad pélvica o miembro superior izquierdo o derecho. O inclusive, si yo vengo saliendo de una lesión, hoy puede ser 2, 3 miliamperes, y dentro de 2 o 3 u 8 semanas, cuando realmente ya vemos cambios fisiológicos contundentes, puede ser otra cantidad de miliamperes porque cambió el tono muscular, el estado de semicontracción del músculo. Por lo tanto, entendamos que la intensidad sensible se utiliza para el dolor. ¿Qué quiero decir? Cuando hay electroestimulación orientada a disminuir el dolor, utilizamos esos niveles de intensidad sensibles. No motores, no quiero visualizar ni que se sienta ninguna contracción muscular, y mucho menos doloroso. El doloroso lo puse en rojo, ¿por qué? Porque yo no estoy de acuerdo con hacer electroestimulación dolorosa. Es decir, yo podría subir a valores dolorosos, pero no debería dejar esa intensidad puesta constantemente. Y acá quiero aclarar algo. Si alguno de ustedes oyó la palabra TENS, que seguramente muchos por ahí lo oyeron nombrar, es una sigla en inglés que significa electroestimulación neuromuscular sensitiva transcutánea. Hay un error de muchos profesionales donde dicen, bueno, le pongo TENS, yo qué sé, para desinflamar, le pongo TENS para vascularizar, le pongo TENS para fortalecer. No, el TENS fue diseñado en la década del 70, en 1970 y tantos, en Estados Unidos, junto con cuando se estaba estudiando la teoría de la puerta de control para controlar el dolor, y tiene que ser, como dice la palabra, sensitiva. Por eso, nivel sensible, es decir, nivel sensorial, no puede ser nivel motor. No es el objetivo del TENS. TENS es una corriente rectangular, también bifásica, compensada, de baja frecuencia, que maneja una frecuencia entre 80 y 120 Hz, más o menos. En ese rango está el TENS. Y el objetivo es manejarlo siempre en intensidad sensible. Claro, a medida que pasan los minutos, el cuerpo tiene un fenómeno con la electroestimulación que se llama fenómeno de acomodación, donde va sintiendo menos, entonces le puedo subir un poquito la intensidad, pero nada más, siempre manteniendo el nivel sensible. El nivel motor, donde hay sacudidas, donde yo veo sacudidas, ese lo utilizaría para mejorar la circulación, la vascularización, la capilarización, cosa importante para que se lleven los desechos de la contracción y traiga nuevos nutrientes con sangre oxigenada, que es muy importante. Pero a mí, en realidad, en esta conferencia me interesa hablar del nivel fuerza máxima. Entonces, ¿cómo llegamos a esa intensidad? Porque no pongamos un número, cada uno o cada momento del entrenamiento o cada fase o cada músculo o grupo muscular requerirá otra intensidad para lograr la fuerza máxima. Finalmente, ¿qué es lo que yo quiero lograr en un deportista de alto rendimiento o un deportista profesional o un deportista que quiere mejorar la fuerza máxima? Pues yo lo hago de la siguiente forma. Subo la intensidad hasta el nivel doloroso. En el momento que me dice, voy subiéndole, no sé, voy en 28, 30, 31, 32, 32 miliamperes, me duele, le bajo 1 miliamper. Me sigue doliendo, le bajo otro miliamper. Ahí ya no me duele, listo. En donde no le duele, pero se ve, se visualiza, se palpa la contracción muscular importante, estamos en el nivel fuerza máxima. Si a eso le agregamos la contracción, y ahora vamos a ver qué tipos de contracciones podemos agregarle voluntarias, entonces podemos inclusive subir, porque se va a elevar el umbral de dolor, y entonces no le va a doler y podemos subir la intensidad y reclutar todo se trata de reclutar mayor cantidad de fibras musculares. ¿Por qué nunca llegar al nivel doloroso? Porque el dolor inhibe la contracción muscular, inhibe el reclutamiento de fibras. Creemos
falsamente por ahí, esa frase que se usa mucho en inglés, no pain, no gain, es decir, si no me duele, no hay ganancia, y no aplica para la electroestimulación esa frase. Para mí, como kinesiólogo, no aplica para nada, pero bueno, por ahí para algunos profes sí aplicaría esa frase, pero la electroestimulación no aplica porque inhibe, el dolor inhibe la contracción muscular. Lo que yo me pregunté durante varios años era, ¿por qué entonces vale la pena combinar el ejercicio con la electroestimulación? ¿Por qué no seguir haciendo el ejercicio solo y si quiero hacer la electroestimulación, hacerla sola? Porque se dice que la electroestimulación es el aliado del ejercicio en el sentido de que uno nunca deja de entrenar. Y así te venden la idea muchos fabricantes de electroestimulación. Resulta ser que el control motor voluntario a nivel medular se sabe que recluta aproximadamente el 50% de las unidades motoras que van a reclutar las fibras y las miofibrillas. Si hablamos del control motor voluntario con una intención, pero a nivel de corteza, involucra lo medular, involucra la corteza, involucra la información que manda el sistema nervioso periférico y todo el sistema facial, y vamos a lograr reclutar hasta el 60% de las unidades motoras. Si a eso le agregamos la emoción, porque la emoción dispara circuitos diferentes a los circuitos tradicionales, neurológicamente hablando, podemos reclutar hasta el 80% de unidades motoras. ¿Qué quiero decir? Una emoción. Por ejemplo, viene un auto y se estaciona y me pisa el pie. ¿Ok? Entonces estoy rodeado de ustedes, 3, 4 amigos o compañeros, entonces de repente la emoción de ustedes por el tema de salvar mi dolor del pie, aparte de la intención a nivel corteza y medular, hace que puedan levantar el auto, lo que pese el auto, 1.000, 2.000 kilos, entre 4 o 5 personas de repente, ¿no? Y yo puedo sacar el pie. Perfecto. Ahí involucramos la emoción a la intención. Pero, como pueden ver, no se reclutan, y esto se ve de 2 o 3 maneras, pero la forma más fácil de verla es con una ecografía musculoesquelética en el tema del reclutamiento de las unidades motoras, ¿no? O una electromiografía de superficie, por ejemplo. Resulta que cuando se hicieron los estudios de la electroestimulación, más el ejercicio activo voluntario y más la emoción, por ejemplo, puede ser la emoción positiva, no negativa, como lo dije, para salvar que no me duele el pie, o puede ser una emoción para ganar una competencia. Ahí es importantísimo la emoción y juega un papel fundamental. Una competencia de velocidad, de fuerza o de cualquier deporte, ¿no? No necesariamente de un deporte de atletismo o de pesas, pero ahí hay una emoción. Pero si a eso le sumamos simultáneamente la electroestimulación, se reclutan mucho más que el 80%. Yo no podría asegurar que se reclutan el 100%, ¿por qué? Porque se ve en el ultrasonido, en la imagen, que todas las fibras están involucradas, pero por ahí hay algo que no alcanzamos a ver con el ecógrafo, porque no se olviden que la ecografía es un estudio de imagen operador dependiente, pero sí se reclutan mucho más fibras que de otra manera. Entonces, la electroestimulación me sirve para la fase de entrenamiento. Obviamente no lo utilizaría nunca y es imposible, y aparte no está permitido utilizarlo para la fase de competencia. Si alguno por ahí se está preguntando o después se quiere hacer alguna pregunta con respecto al doping, la electroestimulación no es doping, no está dentro de lo que se define como doping. La WADA, la Agencia Internacional
antidopaje para todas las federaciones o todos los deportes federados. En la definición está muy clara que tiene que ser una sustancia que se introduzca en el cuerpo. Y la discusión que se dio, por ejemplo, con la electroestimulación o, por ejemplo, con el vendaje neuromuscular, es que no es una sustancia que se introduzca en el cuerpo. La electricidad se introduce en el cuerpo, pero no es una sustancia. Y del vendaje neuromuscular, que no es el tema de hoy, que también se utiliza en el deporte, bueno, no solo en el deporte, pero sí en el deporte se utiliza, en algunas olimpiadas lo habían prohibido en natación, pero ya lo quitaron, digamos, porque no cumplía la definición de lo que es doping. Y no es doping, de hecho, ¿no? Muy bien, entonces, a la pregunta de por qué combinar la electroestimulación, bueno, porque estimula el sistema sensorio-motor, mejorando, obviamente, la comunicación entre ¿qué? Entre el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. Acá hay un dato importantísimo que quiero comentarles. Seguramente conocen o han oído la palabra propiocepción. Luego vamos a hablar un poquito de eso. Pero los mecanorreceptores o propioceptores que tenemos en el cuerpo, los tenemos en distintos lugares, los tenemos en la piel, abajo de la piel, los subdérmicos, por ejemplo, bueno, como corpúsculo de Pacini, Ruffini, etcétera, ¿no? Discos de Merkel. Pero también a nivel profundo, a nivel del músculo, tenemos el uso neuromuscular, que es un mecanorreceptor importantísimo, el órgano tendinoso de Golgi en el tendón, y ni que hablar los propioceptores o mecanorreceptores articulares que están en los ligamentos y en la cápsula de las articulaciones. Con la electroestimulación llegamos a estimular esos receptores. Y a mí me interesa mucho esa coordinación para la cocontracción en el tema de la comunicación del sistema nervioso y del músculo con el sistema propioceptivo, que todo se enlaza a través de las fascias. Es decir, la fascia no es la aponeurosis que nosotros en la facultad disecábamos hace 30 años porque no sabíamos lo que era, o hace 40 años, y la sacamos y la tiramos para hacer el preparado con el cadáver y ver el músculo, los nervios, las arterias, etc. La fascia va por fuera, pero también va por dentro de los músculos, lo comunica. Inclusive la fascia se ha encontrado hace como 7, 8 años líquido cefalorraquídeo, así que tiene estrecha relación con el sistema nervioso central. El sistema nervioso central no podría hacer todos los movimientos coordinados y manejar el control motor de forma aislada. Y yo quiero estimular la fascia y quiero estimular los propioceptores articulares a través de la electroestimulación. Es una forma de activarlo. Para la gente que cree que los ligamentos de las articulaciones son los encargados de coaptar la articulación, tengo una noticia: no es así. La coaptación de la articulación es primordialmente función de las carillas articulares de la articulación. La cápsula de la articulación tiene la función de envolver y no dejar salir, por ejemplo, el líquido sinovial o la sinovia, digamos, fabricada por la membrana sinovial para que lubrique, pero también tiene la importante función de contener estos propioceptores. Y los ligamentos, en realidad, son portadores de nervios. Los nervios y los propioceptores que están en los ligamentos son los que mandan la información al cerebro de cómo y dónde está cada articulación, si ya llegó al final, si está cerca del final de tu trayecto de rango articular, por ejemplo, ¿no? Y estos deben ser estimulados. El movimiento lo estimula, la electroestimulación y el movimiento lo estimula mucho más. Entonces esa información que llega al cerebro es fundamental. Por eso encontré en la combinación del ejercicio con la electroestimulación
una fórmula muy efectiva y eficiente para entrenar el sistema sensorio-motor, porque de alguna manera la electroestimulación, la propiocepción, yo también, o hay gente que la llama entrenamiento sensorio-motor. Bien, metodología de la electroestimulación en el deporte. Tenemos tres, básicamente, formas de trabajar con la electroestimulación en el deporte. Una la vamos a llamar electroestimulación neuromuscular estática en acortamiento. Lo van a entender ahora muy bien. ¿Cuáles son los objetivos? Prevenir atrofias musculares por un reposo deportivo, por una lesión, por ejemplo. Tonificar un músculo atrofiado, que no es lo mismo que fortalecer, es un paso previo. Fortalecer sin roce de superficies articulares. Mantener en lo posible el deslizamiento de las estructuras periarticulares en el periodo de inmovilización. Y las indicaciones son preoperatorios, posoperatorios, periodos de inmovilizaciones, aunque sea de una semana o más. Uno dice, bueno, prolongados, no necesariamente. Sabemos que la musculatura, hay una clasificación que tendrá una década y media más o menos, que clasifica los músculos en músculos primordialmente de fibras tónicas y otros que son los músculos primordialmente de fibras fásicas. Todos los músculos tienen fibras tónicas y fibras fásicas. Las fibras fásicas son las encargadas del movimiento. Si nosotros no las trabajamos adecuadamente, rápidamente se van a la atrofia muscular. Rápidamente, les voy a dar un ejemplo. Me operan de menisco, de rodilla, y a la semana yo voy con el ortopedista para que me quite los puntos, y a la semana yo veo que mi cuádriceps, que tenía un cierto volumen y trofismo, se atrofió completamente. ¿Cómo puede ser? Una semana pasó y vio la otra pierna y veo que como que se chupó el músculo. Bueno, eso tiene que ver con que el vasto lateral, antes se creía que todo el cuádriceps era mayormente fásico. Ya se sabe desde hace unos 10 años que el recto femoral es mayormente tónico, por eso es el que va al acortamiento muchas veces y se nos puede contracturar, y los vastos lateral, medial y el vasto intermedio o subrural, pero básicamente los vastos laterales y mediales están conformados por fibras mayormente fásicas. Entonces se van rápidamente a la atrofia muscular. Si yo tengo un deportista que se va a operar o que lo operaron o que tiene un esguince y no puede movilizar, yo voy a hacer la metodología de electroestimulación estática en acortamiento. En otras palabras, para que ustedes lo entiendan, le voy a poner un electroestimulador, le voy a poner un programa de fuerza y le voy a pedir que haga un ejercicio isométrico. Eso es estático en acortamiento. Un ejercicio isométrico. Y voy a prevenir, es decir, lo ideal es cuanto antes o cuanto menos se pierda de trofismo o de masa muscular, antes podré volver, respetando los tiempos biológicos, al entrenamiento. Entonces, acá, dentro de los objetivos, por ejemplo, puse fortalecer sin roce de superficies articulares. Vamos a suponer que yo tengo una hernia de disco y me operaron una hernia de disco y tengo que volver a competir. Bueno, depende de la cirugía que me hicieron, vamos a suponer que en 6 semanas puedo volver a competir. De hecho, nosotros tenemos un caso de un jugador que lo operaron hace 6 semanas, profesional, del fútbol profesional, y le hicieron una cirugía donde le quitaron el disco herniado, no todo el disco, sino solamente la parte que está protruida. No es correcto quitar todo el disco, y se cumplieron 6 semanas, a las 6 semanas empezó a entrenar, y una semana después, el día de ayer, jugó 20 minutos ya su primer partido. Ok. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Seguir fortaleciendo,
pero esas 6 semanas, o 5, o 4, o 3 semanas, las primeras 4 semanas son fundamentales, que no haya esa carga de peso sobre la columna lumbar, por ejemplo, en este caso creo que era L4, L5, la lesión, deberíamos seguir fortaleciendo. Y si yo le hago carga de peso con una pesa de real, ahí hay una compresión. Pero si yo agarro un palo de escoba y le hago lo mismo, pero le pongo electroestimuladores en la espalda, o en los glúteos, o en los cuádriceps, o en los isquiotibiales, o en los músculos que ustedes quieran ir cambiando la electroestimulación, el peso del palo es, no sé, 100 gramos quizá, que está soportando la columna. Si hago bien el movimiento no me voy a lastimar, pero el reclutamiento de fibras lo puedo hacer. Y si lo hago de forma isométrica, hago solamente la contracción sin el movimiento, pues evidentemente también acá estamos en presencia de lo que hablamos de estática en acortamiento. La segunda metodología es la que llamamos dinámica. Ahí ya sí metemos en movimiento. Me anticipé un poquito con lo que dije en la sentadilla profunda, ¿no? Ya aquí sí le hago el movimiento con el palo, evidentemente como si hago una sentadilla o cualquier ejercicio, pero sin la carga de peso. Acá hay un reforzamiento muscular, pero no máximo, obviamente, porque no hay peso, o hay mínimo peso, puede ser una liga, por ejemplo. Hay una readaptación al ejercicio funcional, mejora, hay una facilitación neuromuscular propioceptiva, FNP, y esto hace que mejore la coordinación, y muchas veces nos encontramos con que no podemos mejorar una técnica de salto o de carrera, por ejemplo, si es que ustedes consideran, que son los expertos, que la carrera es una consecuencia de saltos, digamos, y le hacemos un test de Abalakov o TAM o contramovimiento, etcétera, y lo evaluamos, y de repente vemos que el contramovimiento bipodal empeora los valores de salto que el que no es contramovimiento. Entonces, ahí hay un problema no de fuerza, sino de coordinación. Entonces tenemos que mejorar la coordinación. Y la forma de mejorar la coordinación está ligada directamente con la estimulación propioceptiva. Por eso tenemos que tener de aliado y tenerlo indemne al sistema propioceptivo, que muchas veces se va a dormir cuando hay una inflamación, un esguince de tobillo, se inflama el tobillo y todo el sistema propioceptivo se va a dormir. No tenemos que desinflamar rápidamente y despertar ese sistema propioceptivo. Y las indicaciones son las fases de readaptación muscular, ya que es la última fase de la rehabilitación, debilidad, pero no atrofia. La atrofia ya pasó en la estática, ahora ya no hay atrofia, pero sí hay debilidad, y situaciones que necesitemos ya más complejidad de los ejercicios de facilitación neuroprotectiva, como les dije. Y la última, ya cuando queremos lograr fuerza máxima, es la estática en estiramiento. ¿Por qué? Porque acá ya no es como la anterior, es decir, la primera, esta estática en acortamiento, son ejercicios isométricos. Estas son ejercicios isotónicos. Yo no sé si la palabra isotónica está bien usada, porque en realidad iso igual tónico, tono muscular, no es el mismo tono en todo el recorrido del movimiento. Sin embargo, es lo que entendemos como el ejercicio que involucra el movimiento, ¿no? Pero bueno, no voy a discutir, ni vamos a entrar, o si quieren después entramos en una discusión de si es isotónico o no, pero al cambiar el torque, la palanca y los grados va cambiando constantemente el tono muscular. Pero más allá de eso, entendemos todos cuando digo isotónico, puede ser concéntrico, puede ser excéntrico. En esta fase es concéntrica, pero en esta fase lo trabajamos ya la electroestimulación combinada con ejercicios excéntricos. Ese es el objetivo, por eso es estática en estiramiento, y sabemos que es el ejercicio de mayor hipertrofia.
está de moda hace, 15 años el ejercicio excéntrico. Lo que muchas veces no sabemos es la dosificación del ejercicio excéntrico. Porque sí, fisiológicamente rompe más fibras para que crezca el músculo, ¿no? Aquí sí hablamos de reforzamiento muscular, de mejorar la elasticidad muscular y la amplitud articular. Esto de mejorar la amplitud articular es fundamental, es decir, por eso no puede ser estático en una cama el trabajo de la electroestimulación para un deportista. Tiene que ser en movimiento. No perdamos tiempo, hagamos las dos cosas al mismo tiempo, no hagamos una fase de electro y otra fase de gimnasia y de movimiento, hagamos los dos porque el tiempo es muy, muy importante, ¿no? Reforzamientos tendinosos, tiene que ver con la estimulación propioceptiva que dijimos que acumula energía en el tendón, más allá si discutimos o no si el tendón tiene características contráctiles o no, yo les digo que sí, y básicamente el ejercicio pliométrico lo demuestra, ¿no? Un ciclo de estiramiento previo a un ciclo de acortamiento que acumula energía en el tendón que después se va a disparar y me va a ayudar a la fuerza explosiva. Así que ahí está claro que sí es un coadyuvante en la contracción muscular, ¿no? Y las indicaciones, debilidad muscular, no atrofia, descompensaciones musculares, acortamientos musculares, tendinosos crónicos o readaptación de lesiones musculares. Acá tenemos un ejemplo de algunas de las cosas que podemos hacer con la electroestimulación. Podemos combinar con ejercicios propioceptivos o entrenamiento sensorio-motor. Quiero aclarar, hay alguna confusión en algunas personas por ahí que la propiocepción y el equilibrio son sinónimos. No, no son sinónimos. Una cosa es equilibrio y otra cosa es propiocepción. ¿Algunos ejercicios de equilibrios involucran ejercicios de propiocepción y al revés? Claro que sí. ¿Y que van de la mano? Claro que sí. La coordinación, el control motor y el equilibrio, todos coadyuvan con la propiocepción. Está claro que sí, pero no solamente por pararme en un pie y cerrar los ojos y mantenerme en equilibrio, pues estoy haciendo un ejercicio propioceptivo. O quizá yo diría que el entrenamiento propioceptivo es mínimo en ese caso, porque para que sea propioceptivo tengo que estimular activamente los propioceptores. ¿Ok? La electroestimulación la puedo combinar con contracciones isométricas e isotónicas, ahora lo vamos a ver en un par de fotos, con ejercicios de fuerzas analíticas y funcionales, con contracciones concéntricas y excéntricas, con ejercicios de movilidad articular, con ejercicios de pliometría, con ejercicios de estiramiento, esto es muy importante, y flexibilidad, basándonos en el principio de inhibición recíproca refleja, o no, ya lo vamos a ver, y vamos a trabajar mucho la coordinación o el trabajo agonista-antagonista, que es muy importante en algún tipo de lesionados, por ejemplo, del ligamento cruzado anterior, posoperados, estabilizar quien la rodilla, por ejemplo, tiene que hacer este movimiento y hace un poquito de rotación. La rodilla es una articulación, es una condilartrosis, es decir, mueve en dos ejes y en dos planos. Flexo-extensión y rotación axial. Mínima, pero fundamental. Y aparte, mínima digo porque son 12 grados máximo de rotación axial de la meseta tibial sobre los cóndilos femorales. Pero lo suficiente como para que se rompa el ligamento cruzado anterior o posterior, digamos, ¿no? Bueno, hace este movimiento. Lo que no hace es este movimiento. ¿Quién limita que no haga este movimiento la rodilla? Los ligamentos cruzados anteriores y posteriores y los músculos agonistas de la extensión de rodilla, que es el cuádriceps, y los antagonistas, que serían los flexores de rodillas, que son los isquiotibiales. Básicamente, porque también el popliteo y los gemelos participan en la flexión, pero en menor proporción. Bueno, vamos a hablar un poquito de propiocepción, un entrenamiento sensorio-motor. ¿Cuáles son las bases neurofisiológicas del entrenamiento sensorio-motor? Muy bien. Excitar las terminaciones nerviosas que van a poner en movimiento los circuitos aferentes.
Estos son los que nos informan sobre el estado funcional de los dispositivos osteoarticulares, musculares, tendinosos y cápsulo-ligamentarios, ¿no? Estimular intensivamente los mecanorreceptores es fundamental. Apostar de esa manera a la integración de las cadenas de movimiento, procurar una ejecución activa por parte del deportista y ir creando mayores dificultades en los ejercicios. Eso se llama inestabilidad progresiva. Fíjense, acá doy dos ejemplos, ¿no? Primer ejemplo, yo quiero mejorar o quiero prevenir un esguince de tobillo, por ejemplo. Quiero prevenir, no tuvo, quiero prevenir un esguince de tobillo. O tuvo hace mucho tiempo varios esguinces de tobillo por inversión, que son la mayoría de los esguinces de tobillo. Yo la base inestable la puedo poner así o la puedo poner al revés. Pero yo sé que el deportista trabaja sobre una base plana. Su deporte es en una base plana, no en una base curva. Entonces, ¿por qué lo voy a poner al revés? No, lo tengo que poner sobre una base plana. ¿Puedo crear inestabilidad? Sí. ¿Por qué los electrodos los estoy poniendo ahí abajo y no los estoy poniendo? Puedo ponerlo en el tobillo y también, o en otro momento, puedo ponerlos ahí abajo de la cabeza del peroné. Bueno, en este caso lo pongo abajo de la cabeza del peroné porque por ahí recuerdan un nervio importante, que es el nervio ciático, que viene por detrás, sale de la columna lumbar, viene por la mitad del glúteo básicamente y por la mitad de la pierna posterior, del muslo posterior, y a nivel de la rodilla se divide en ciático popliteo interno y ciático popliteo externo. El ciático popliteo externo es el que emerge por ahí, por donde puse los electrodos, por aquí, y le da inervación a los peroneos largos y cortos y al tibial anterior, a estos músculos. Los peroneos largos y cortos son los motores primarios de la eversión, y si están débiles o no están lo suficientemente entrenados, obviamente me va a facilitar que le gane la inversión, el movimiento, por una contracción rara, por una contracción del tibial posterior, más bien por un movimiento, por debilidad, por inestabilidad, o por una cuestión del terreno, o por un accidente. ¿Ok? En este caso estoy trabajando con un electroestimulador colgado aquí del cinturón del pantalón, ¿no? Y con cables. Puede ser un canal, 2 canales, 3 canales, 4 canales, depende de lo que quiero utilizar. Los equipos normalmente que yo utilizo son de 4 canales. Es decir, cada canal son 2 electrodos, de 8 electrodos. Muy bien. Y acá estoy trabajando con un equipo inalámbrico. Puedo trabajar con cualquiera de los dos. Este equipo inalámbrico, ¿qué estoy haciendo acá? ¿Qué estoy entrenando propioceptivamente acá? ¿Por qué esto yo lo llamo entrenamiento propioceptivo? Porque yo quiero mandar una información a qué músculo para trabajar el gesto de la carrera, el empuje de la carrera. Básicamente al glúteo mayor. Yo sé que cuando corro, obviamente corro con todo el cuerpo, ni que hablar. Si vamos más específicos, trabajan los cuádriceps, trabajan los isquiotibiales, trabajan los gemelos o el tríceps ural con el sóleo. Pero, ¿qué pasa en la mayoría de los deportistas, por ejemplo, en deportes de conjunto, donde corren y son deportes de equipo, rugby, fútbol, soccer, fútbol americano, handball. En estos deportes, lo que pasa normalmente es que la casuística o las estadísticas me hablan de la mayor cantidad de fatiga muscular se da en los isquiotibiales. Específicamente en el fútbol, que es donde yo trabajo, en el fútbol soccer, en el fútbol que conocemos de 11,
es donde se produce la mayor cantidad de lesiones en los isquiotibiales. ¿Por qué? Porque los isquiotibiales participan en el fútbol mucho cuando uno corre, mucho cuando uno frena en contracción excéntrica, lo que llamamos desaceleración, y mucho en contracción excéntrica, cuando le pegan a la pelota. ¿Quién frena la pierna? Los isquiotibiales. Los isquiotibiales hacen un frenado excéntrico del golpeo, porque, y ahí es donde se van fatigando. Acuérdense que los isquiotibiales, bíceps femoral, semitendinoso, semimembranoso, son biarticulares. Entonces, si son biarticulares, tienen que hacer extensión de cadera y flexión de rodilla. En cambio, el glúteo mayor solamente hace extensión de cadera. Es lo único que hace. Está especializado en eso. Yo en 30 y pico de años nunca vi un glúteo mayor desgarrado, pero vi muchísimos desgarros o lesiones musculares o fatigas en los isquiotibiales. Entonces, mandar una información propioceptiva con trabajos de ejercicios funcionales específicos para que se active, para que primero reclute y se active el glúteo y luego coadyuve como sinergista en los isquiotibiales, es el objetivo, por ejemplo, de trabajar en electroestimulación. Hay unos test que nosotros tomamos y detectamos quién primero activa la extensión de rodilla, un test manuales muy fáciles, ¿no? ¿Qué activas primero la extensión de rodilla? ¿El glúteo o los isquiotibiales? Y la mayoría de los futbolistas nos encontramos que activan primero los isquiotibiales. Nosotros tenemos que mandar la señal inversa y esta es una forma propioceptiva de hacer ese entrenamiento. Muy bien. La hipertrofia muscular otorga estabilidad en la articulación, por ejemplo, lo que estamos haciendo aquí, logrando hipertrofia muscular. Sin embargo, la electroestimulación o el entrenamiento sensorimotor desarrolla la inteligencia estabilizadora que disminuye, que estimula el mayor porcentaje de vías aferentes que determinan el cuándo, el cómo y el cuánto de la contracción muscular. Y eso es lo que yo quiero lograr, justamente, ¿no? Esa inteligencia estabilizadora. Un amigo mío, que por ahí alguno de ustedes lo conoce, se llama Carlos Cócaro, es kinesiólogo, él es uruguayo y vive y trabaja hace más de 20 años en Pachuca, en el Club de Fútbol Pachuca y en todo el grupo Pachuca, en el hospital y en la universidad y en el equipo de fútbol. Él me enseñó, o él es el autor de esta palabra quizá de inteligencia estabilizadora. Es decir, hay dos estabilidades, vamos a decir así, de una articulación. La estabilidad mecánica, que la puede dar la cooptación de la articulación, coadyuvada por los músculos, y la estabilidad inteligente. Esta palabra se la robé a Carlos, de estabilidad inteligente, y es justamente eso, es esta estabilidad que me da el sistema propioceptivo. Bueno, en contracción isométrica, por ejemplo, esta es una chica, esto fue en el Hospital Ángeles, donde yo trabajé 10 años, el Hospital Ángeles de Interlomas, acá en el Estado de México, 2005. En el 2005, bailarina, no era bailarina profesional, era bailarina amateur, pero entrenaba 3 horas por día, todos los días, de lunes a viernes, y bailaba los fines de semana. Y la operaron una condromalacia bilateral, y yo empecé esto fue 4 horas después de la cirugía en el hospital, con la autorización del ortopedista, y no lo hacía solo con ella, pero bueno, esto es un caso, digamos, donde en contracciones isométricas, acá como era una condromalacia, no le pedía que apoye la pierna, la rodilla hacia abajo, poniéndole como aquí algo abajo, porque había por el tipo de lesión, esa isometría no era la que me convenía, porque iba a haber una hiperpresión donde realmente le liberaron el retináculo. Entonces lo que yo le hacía como isométrica era que levante, que mantenga 6 segundos la pierna estirada. En el mismo momento le hacía una contracción muscular. O combinada con compresión neumática o con crioterapia, este es un preoperatorio, ¿no? O combinado con ejercicios
de fuerza para pre y post quirúrgico. Este es un post quirúrgico con ligas donde yo trabajo isometría, aunque para el momento de levantar la pierna hay una contracción isotónica, pero luego la combino con una contracción isométrica. ¿Ok? Bien. Bueno, acá hay otros ejercicios de contracciones isométricas combinado con electroestimulación. En ejercicio de fuerzas analíticas, donde hay una fase activa de contracción que dura unos 5 segundos, o 6 o 4, dependiendo del caso, y el doble de tiempo sacudidas electroestimulación para que entre sangre, porque si no se tetanizaría el músculo y no lograríamos el objetivo, una fase de pseudo relajación o reposo, digamos, ¿no? En contracción concéntrica o excéntrica, por ejemplo, yo puedo levantar, él con su otra pierna puede levantar la pierna que va a trabajar, y cuando la tiene arriba y se activa la electroestimulación, él baja lentamente la pierna, y la electroestimulación lo que va a hacer es que no le permite que baje la pierna, porque manda una señal de acortamiento de las fibras musculares, que el vector de fuerza sea hacia el centro. Sin embargo, yo con el músculo antagonista, con su cuádriceps, ahí le pido que haga una extensión de rodilla, y entonces está haciendo un ejercicio excéntrico. Acá, por ejemplo, estamos haciendo con un electroestimulador un ejercicio excéntrico. Ejercicio de movilidad, por ejemplo, un chico que tiene una periartritis escapulohumeral, y entonces tengo que bloquear el dolor, usé fase sensible, usé programas más como el TENS, y no programas de fuerza, y puedo hacer ejercicios de Codman, de balanceo, en todos los sentidos, o si quería una coaptación con apoyo y se muevo, es una variante que le metí. Ejercicios pliométricos, donde acá lo operaron de la columna, este es un chico que jugaba básquet, también este fue en el 2006, ¿sí? En marzo del 2006, creo, y jugaba básquet, y no lo puedo hacer un salto vertical, un trabajo pliométrico vertical, pero fíjense que hay un ciclo de acortamiento antes de un ciclo de alargamiento, no hay impacto en la caída del total del peso de su cuerpo, sino parcial, depende cuánto yo subo esta torre, y le combino la electroestimulación ahí. En el estiramiento y la flexibilidad puedo trabajar sobre el músculo estirar o sobre el músculo antagonista. Si trabajo sobre el músculo estirar, por ejemplo, quiero estirar aductores, ¿qué le hago? Le pido una contracción isométrica sostenida, ¿no? Durante 5 segundos, por ejemplo, con la electroestimulación. Recluto por completo o de una forma máxima la contracción, y en el momento de la pseudorelajación, donde hay sacudidas musculares por el electroestimulador, yo manualmente estiro y a toda... Bueno, creo que es la tercera ley de Newton, creo que es la tercera ley de Newton, que habla sobre el principio de que a toda acción se aplica una reacción. Y bueno, a esa fatiga de la contracción, la reacción es la relajación, inmediatamente. Y a la relajación, yo manualmente fuerzo. La otra sería poner la electroestimulación en los músculos antagonistas, y entonces, por inhibición recíproca refleja, que es un principio fantástico que ustedes deben conocer muy bien, que hay directa e indirecta, cruzada, pero bueno, la inhibición recíproca refleja rápidamente, por si alguien no lo sabe, después lo leerá, pero es que cuando un músculo se contrae, el antagonista se relaja. Por eso podemos caminar, y no así, sino coordinadamente. Eso lo hacemos gracias a las fascias, al sistema propioceptivo y las fascias, que mandan información y le dice, relájate, porque ahora se está contrayendo tu antagonista, obviamente. Esto es lo que hablábamos un poquito de agonistas y antagonistas, y lo de poner el palo. Si yo le pido que suba y baje sin una carga de peso más allá de un palo, si yo le pido que suba y baje, y le pongo, por ejemplo, sobre los cuádriceps el electroestimulador, acá estoy usando los 4 canales, los 8 electrodos, fíjense que cuando baja, ¿quién hace que baje? Los isquiotibiales.
pero ahí el electroestimulador, cuando baja, me está forzando el tema de la extensión de la rodilla porque está activando el cuádriceps, o lo puedo poner atrás, al revés, y cuando sube, los isquiotibiales me dicen baja, y entonces ahí estás trabajando la cocontracción y agonistas-antagonistas, sin la necesidad que el electroestimulador tenga un programa de agonistas-antagonistas. Hay algunos que lo tienen, entonces pones electrodos adelante y electrodos atrás, pero si no, no hay ningún problema. Luego yo les mando, si quieren, a Ángel, le mando la presentación para que se las comparta, o yo les mando, ahora pueden copiar mi correo electrónico, pero acá no hay tanta bibliografía en el tema de electroestimulación combinada con el ejercicio, pero estos son algunos de los libros que yo les recomiendo si quieren leer algo sobre bibliografía. No es algo nuevo, es algo que tiene 20 años o más, la electroestimulación funcional, como verán la fecha de los artículos, pero es interesante. Ángel, yo después te mando la presentación, o acá están mis correos electrónicos, Brandenburg, las dos veces con N, brandenburg@clubsantos.mx, o puede ser brandenburg@orlegi.mx, o edubrandenburg@yahoo.com.mx. Cualquiera me mandan, me dicen, solamente recuérdenme qué presentación quieren y de qué congreso, porque por ahí estoy dando distintos temas en distintos congresos y no sé de lo que me están pidiendo. Pero antes de pasar a alguna pregunta, si es que existe, quiero decir algo muy, muy importante, que es lo siguiente. Lo que nadie te dice es la dosificación. Y acá hay un problema muy grande, y esto no puedo basarme en la evidencia científica, sino acá solamente puedo basarme en la experiencia. Cuidado con trabajar con electroestimulación y pasarte de la dosificación, porque fatigas al músculo de tal forma que después no puede seguir entrenando y logras el efecto adverso. Voy a dejar de compartir para verle las caras. Si quieren poner las cámaras, así les veo las caras, me parece, a mí me gusta más. Si les puedo ver las caras, me encantaría, a los que pueden, o a los que quieran, mejor dicho. Pero el tema de la dosificación, yo les voy a contar una experiencia, bueno, muchas experiencias, pero voy a contar una experiencia que tuve con los chalecos que están de moda, alemanes, españoles, de moda, bueno, ya tienen más de como 8 o 10 años, digamos, ¿no? Que te lo pones y te ponen a saltar y que esto que lo otro, 20 minutos. Tenía un jugador de fútbol en el club que nosotros le tomamos la CPK de capilar, digamos, del dedo, el día -2 de todos los partidos, para ver cómo llega al partido en el tema de sufrimiento muscular y riesgo de lesión muscular. Entonces, a este jugador siempre le salía abajo la CPK, y entrenaba igual todas las semanas. Y un día le empezó a salir alto, alto, alto. Alto, ¿qué quiero decir? Bajo para un futbolista es por debajo de 600 unidades por litro, alto 1200, 1500, 2000, 2300 unidades por litro, etc. Entonces nos encontramos con que el riesgo de que se desgarre en el partido era muy alto. Teníamos que hacer estrategias en esas 48 horas antes del partido y no siempre sabíamos si realmente había bajado ese sufrimiento muscular, porque la enzima, la CK, es una enzima que está en el músculo, pero cuando el músculo trabaja, se libera y tú la pescas en torrente sanguíneo. Por eso es un indicador bioquímico de sufrimiento muscular. El problema era que no le encontramos. Le preguntamos, ¿tú entrenas aparte de lo que haces acá? Yo te tengo medido las cargas con el GPS durante toda la semana y no te has salido de tus entrenamientos normales. Me dice, no. Hasta que después de 2 o 3 semanas le pregunté, me dijo, mira, acompaño a mi esposa 2 veces por semana a un gimnasio donde le ponen un chaleco y le hacen saltar con unas bermudas y le hacen, y 20 minutos, no siento nada, y yo lo hago. Dicho y esto, le dije, suspende eso y vamos a hacer una prueba. Lo monitoreé durante 2 semanas, su CPK bajó.
Esto no es algo subjetivo, esto es un indicador objetivo que la electroestimulación mal dosificada puede generar sufrimiento muscular que después te ponga en riesgo al deportista que se desgarre o que no te rinda. Entonces, yo lo que diría es, cuando trabajo, no trabajo con esos chalecos, a mí en lo personal no me gustan porque mando mucha información propioceptiva y vuelvo loco al cerebro. Yo tengo que ser más puntual en uno o dos grupos musculares, eso es lo que a mí me interesa, y no hago más de 2 o 3 series de contracciones, de ejercicios combinados con la electroestimulación, y esas 2 o 3 series, no más de 2 o 3 repeticiones. Nada más. No hago series de 3 series de 10 repeticiones combinado la electroestimulación con el ejercicio. Arranco con una serie y si lo tolera la semana que viene puedo subir a 2 series y en lo sumo, si es un alto rendimiento, puedo llegar a 3 series y máximo 2 o 3 repeticiones. Eso se llama eficiencia. En el tiempo recluto más fibras y puedo dedicarle más tiempo a la parte táctica o técnica y soy efectivo en la parte analítica o funcional de la fuerza. Bueno, muchas gracias, espero haber sido claro y si hay dudas, me las hacen ahora o me las hacen en otro momento. Muchísimas gracias, Eduardo. La verdad que todo muy claro. Yo que siempre fui un crítico de la neuroestimulación, la verdad que me aclaraste un montón de conceptos, porque seguramente todas las veces que lo vi es con esto de la mal dosificación que estás hablando ahora, que realmente está buena la aclaración para no negar las cosas de antemano y interiorizarse un poco más. Así que muchísimas gracias. Si alguien tiene alguna pregunta, es el momento. Ahí puedo hacer una pregunta. Eduardo, ¿colocaste la electroestimulación con la restricción de flujo, combinación electroestimulación más restricción de flujo, si hubo un impacto en la sección cruzada del músculo? Yo no uso oclusión, técnica de oclusión, yo no uso, no porque no me guste, sino porque no me capacité y no me siento capacitado en hacer oclusión, por ejemplo, a nivel de la ingle o por debajo de la ingle en el muslo, hacer una oclusión, digamos, y combinar. Lo que sí utilizo, que no es exactamente eso, pero de alguna manera puede ser un primo hermano de la oclusión, es el flossband. El flossband, que son esas ligas de distintos colores claro, exactamente. Todo el segmento básicamente alemanas, bueno, hay de otros países también, ¿no? Donde tú lo que haces, el flossband yo lo utilizo con 2 objetivos, o para mí tiene 2 objetivos según lo que yo aprendí cuando me certifiqué con la gente de flossband. El primer objetivo es mejorar la circulación, es drenaje, en cuyo caso la técnica va del flossband de distal a proximal, nunca va al revés, siempre va de distal a proximal. Ese es un objetivo. Y sí a veces le pongo el electroestimulador abajo, le he puesto, no muchas veces, pero le he puesto el electroestimulador abajo. ¿Por qué? Porque busco un programa de drenaje linfático o de capilarización, más o menos 8 Hz, sí, 8 Hz, 8 ciclos por segundo con corriente rectangular. Esto yo lo sé porque vengo 30 años trabajando con 8 Hz, pero usted no tiene por qué saberlo, pero si usted compra un equipo que dice capilarización, no tiene que saber que son 8 Hz. Con que diga capilarización les alcanza, no hay pierde, no se van a equivocar. Y entonces sí, abajo del flossband mejoras, si ya con el flossband mejoras la circulación en el ejercicio activo, porque lo pones a caminar, a saltar un poco y encima le pones el electroestimulador, va a mejorar el flujo. Esa es una función del flossband que puedo combinar con la electroestimulación. Lo he hecho pocas veces, pero lo he hecho. Lo que sí he hecho es con el flossband, el segundo objetivo del flossband es en una articulación
mejorar el arco de movimiento. Si tú le pones Flossband y le pasivamente o activamente mueve la articulación, uno creería que disminuye el arco de movimiento, por ejemplo en un tobillo. Y en realidad aumenta el arco de movimiento. ¿Por qué? No se olviden que la articulación, habíamos dicho que tiene líquido adentro de la articulación sinovial. No tiene para dónde escaparse ese líquido porque esa cápsula está sellada. Por lo tanto, hay un mínimo empuje de ese líquido hacia las paredes de las carillas articulares. Ese mínimo, a ver, no es ni 1 milímetro, no es ni medio milímetro, pero es lo suficiente como para crear un espacio intraarticular que mejore el rango de movimiento. Si a ese mejoramiento de arco de movimiento tú le pones electroestimulación abajo también, digamos, ¿no? Con el electrodo plano, no puede ser un electrodo, el de cola de ratón, el que se conecta así, y no el de botón, porque si no duele cuando le apretás con el Flossband. Y le estimulás los propios sectores, le mandás más información cerebral para mejorar el arco de movimiento. Pero con oclusión yo no sé trabajar, así que no te diré ni que sí ni que no, no sé. Gracias, Eduardo. Bueno, Eduardo, la verdad que, como no me canso de decir en cada una de las ponencias, mil gracias, muchísimas gracias. Como dijiste al principio, no nos conocemos, ni personalmente, ni virtualmente nos conocíamos, así que te agradezco infinitamente la buena predisposición, la ponencia y bueno, y compartir tu conocimiento con nosotros por esta causa. La verdad que habla eso muy bien de vos y de todos los ponentes que vinieron y que están por venir. Muchas gracias. Siempre que voy a un congreso a escuchar algo o participo como conferencista en un congreso, siempre pienso que los congresos es para mostrarme cosas que por ahí yo no conocía y hacerme pensar diferente. No quiere decir que con esto, no les digo que con esto salgan y empiecen a hacerlo, no. Lo que digo es que sepan que existe algo diferente. Al que le interese, pues entonces empezará a investigar y a prepararse en ese tema. Y al que no le interese lo dejará pasar, no pasa absolutamente nada. Buenísimo. Más claro, imposible, Eduardo. Te agradecemos nuevamente y ahora tenemos 10 minutitos de descanso antes de la charla de Guillermo Spotorno, que ya está conectado, para hablar de Baseball 5. Muchísimas gracias, Eduardo. Gracias a ustedes.